Guatevisión presenta hoy en un show con Tuti. En cierto momento no pueden acusar porque su victimario vive con ellos. De tal manera que se toman todas las muestras necesarias para después hacer el cotejo con la persona que pudiera ser sospechosa. Y a veces se le tilda por las personas como mujer mala, mala madre y un montón de cosas. Que eso no es cierto, es una mujer enferma. Últimamente hemos recibido capacitaciones para dar una buena atención a una víctima de este caso. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a un show con Tuti. Qué gusto poder estar llegando nuevamente a sus hogares. Gracias de todo corazón por su sintonía. Hoy tendremos un tema muy interesante, un tema muy fuerte también, del que estaremos hablando, violaciones. Por favor, le pedimos que siga en sintonía porque estaremos hablando con personas que conocen muy bien qué procedimiento deberíamos seguir en caso que esto suceda. Bienvenidos. Como ya les había mencionado, queridos amigos, hoy vamos a hablar de un tema que cuesta platicar, un tema que sabemos que existe, lamentablemente. Sin embargo, no es un tema que nos atrevamos a hablarlo de frente, sobre todo si hemos sido víctimas de una violación, es nuestro tema de hoy. Me da mucho gusto recibir al doctor José Mario Nájera. Él, además de médico cirujano, tiene un diplomado en medicina forense. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, ¿cómo está? Pues por aquí, bendecido. Gracias por estar hoy con nosotros y aceptar la invitación. Un tema difícil, doctor, porque hay una víctima, porque hay un victimario, porque la víctima le cuesta acusar al victimario, hablar de su situación, aunque el victimario no exista. ¿Por qué cuesta tanto hablar de las violaciones, doctor? La verdad es que recuérdense que nosotros los guatemaltecos vivimos en un mundo machista y patriarcal en el cual una mujer que ha sido violada, en este caso, tiene que callarse porque el estigma social que le puede producir la violación misma la hace callar. Hay muchas situaciones por las cuales ellas callan, muchos síndromes por los cuales ellas, al ser víctimas, se quedan calladas. Y si toma uno en cuenta que casi se ha calculado que el 80% de los casos de violación ocurren en el medio familiar de las personas, entonces existe también ese nexo que puede haber y que en cierto momento no pueden acusar, porque su victimario vive con ellas también. Claro, y de alguna manera se sienten amenazadas, claro, que si lo dicen, que si lo denuncian, su propia seguridad está en juego, porque es su papá, porque es su tío, porque claro, es su abuelito, porque es una persona muy cercana. ¿Es más común las violaciones en la niñez, doctor? No, fíjese que según mi experiencia es en personas adultas, pero muchas de estas personas en la etapa de la adolescencia es cuando más se sucede, mujeres de 14, 22, 23 años, que es la experiencia que yo tengo. ¿Cuál es la estadística en Guatemala, doctor, más o menos, de cómo estamos funcionando en el país? Tuve acceso a unos datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses en los cuales evaluaciones médicas por problemas sexuales se han hecho hasta noviembre. Los números que ellos tenían son más de 6.700 casos que ellos han visto. Dentro de ellos el 90% son mujeres. Es en el sexo femenino, claro, que está más marcado. ¿Qué es lo más común de lo que se encuentra, por ejemplo, de lo que usted ha tenido experiencia en el tratamiento? ¿Cuál es ese común denominador, digamos, en cuanto a la víctima y en cuanto al victimario? ¿Se pueden encerrar, encontrar, definir de alguna manera víctima y victimario? Lo que sucede en Guatemala, como en toda la violencia basada en género, son las relaciones desiguales de poder existentes entre hombres y mujeres. Entonces, ese es el común denominador en el cual hay amenazas en contra de la persona, no solo a ella como tal, sino que hay amenazas a su familia. Claro. Muchas veces que cuando el victimario son los padres biológicos, amenazas contra la seguridad de la familia misma, de la madre, de la víctima. Entonces eso, el común es la amenaza que se hace y esa traición de vínculo que se da porque eso sucede en el medio familiar, como hablábamos. Exacto, exacto.
que yo he conocido algunos casos en donde la víctima, digamos una niña de 13 años, voy a poner un ejemplo, le llega, al fin logra romper ese silencio, le dice a su mamá, le dice a su abuelita, le dice a alguien y no le creen. Esto es muy común también, doctor. Lo que uno debe ver en que si creen o no le creen es que primariamente la madre también es víctima. Cuando uno empieza a estudiar, por ejemplo, en un caso que llega la madre diciendo que su hija había sido tocada por un vecino. Y cuando el médico forense platica con la niña, se gana su confianza, no era el vecino, era el padre biológico que le había estado tocando. Y la primera reacción de la madre fue, niña mentirosa, tu padre nos quiere mucho y un montón de cosas. Pero cuando uno va a pensar y ve el fondo de ese asunto, esta es una mujer víctima también, que está sumergida en varios síndromes. De ellos, los más importantes es un síndrome de Estocolmo doméstico en el cual la víctima defiende a su victimario. Claro. Hay una relación de protección con su victimario. El síndrome de la indefensión aprendida en el cual la mujer sabe que no se puede hacer mayor cosa ante esa situación que ella está viviendo, y el famoso efecto bonsai, en el cual la autoestima de las mujeres está bien disminuida. Autoestima, entonces todo va a depender de ese victimario. Entonces por eso ellas tienden a defender a ese victimario. Y a veces se le tilda por las personas como mujer mala, mala madre y un montón de cosas, que eso no es cierto. Es una mujer enferma, es una mujer víctima que también tiene problemas, claro. Y es tan difícil poder nosotros prevenir esas situaciones, dándonos cuenta que a lo mejor abriendo canales de comunicaciones asertivos con nuestros hijos, podríamos tener esa comunicación. ¿Cree usted que una situación como esta se puede prevenir? Yo creo que sí, pero muchas veces tienen que ver medios de comunicación, por ejemplo. La televisión, por esto que estamos haciendo, es algo que entra mucho a la familia. Las campañas de prevención en cuanto a cómo prevenir la violación, claro, en cuanto a cómo prevenir la violencia intrafamiliar en general, en cómo decirle a los niños qué es lo que tienen que hacer desde las escuelas mismas, enseñarle que su cuerpo es de él, claro, únicamente de él, y que nadie debe tocarlo. Entonces, cosas así, campañas preventivas que se deberían de hacer. Claro, doctor, para poder nosotros enfocarnos bien también en el tema, le hemos puesto violaciones porque es de la manera que nosotros hablamos, solemos decir claro, violaciones. Sin embargo, quisiera entender si esto es igual a un abuso sexual, es sinónimo de violación. Específicamente, no sé, a veces creemos que la violación es exclusivamente el contacto sexogenital, la penetración de un hombre a una mujer, por ejemplo, de un hombre a un hombre, y esa es la violación. ¿Abarca más el término violación o no? Lo que pasa es que el término abuso sexual es como más genérico. Ajá. Más genérico incluye la violación misma, los tocamientos, que según las leyes pues ya lo van a explicar en el 173 bis del Código Penal, también está el delito de agresión sexual, que son los tocamientos. Entonces yo creo que en un término genérico el término de abuso sexual lo toma todo, pero violación es algo específico. Es una relación sexogenital, pero también no solo es la relación sexogenital, es la penetración por ano, que tampoco es genital, la penetración por boca, la introducción de objetos por estas vías, la introducción de cualquier parte de del cuerpo del victimario sobre la víctima, eso ya se considera como una violación. Claro, y es importante definirlo, y por eso quería hacer la pregunta para que todos entendamos bien, porque a veces solo decimos, no fue exactamente eso, porque a lo mejor solo fue con la boca, o solo hizo el adulto que el niño tuviera una relación sexual con su boca, y entonces decimos, entonces no fue violación. Tenemos que definirlo de alguna manera como es. Gracias, doctor. Yo le pido que se quede con nosotros porque tenemos que hacer la primera pausa de esta noche. Le pido a usted en casa también que, por favor, comente este programa. Es importante que nos demos la libertad, como padres de familia sobre todo, de hablar este tipo de temas con nuestros hijos con todo respeto, pero con toda seriedad también, que es muy importante. No sabemos si nuestro hijo está siendo víctima o no de un abuso sexual en el colegio, en casa, en donde los amiguitos, en donde los vecinos, y es un tema lamentablemente muy recurrente. Vamos a hacer la pausa y volvemos con más. En
general, las personas que han sido abusadas o que están pasando por una situación de abuso sexual muestran pueden mostrarse depresivas, pueden mostrarse ansiosas, pueden mostrar problemas del sueño, problemas en la alimentación. Cuando se trata de niños, pueden mostrar conductas que van para atrás, es decir, regresan a una etapa anterior de desarrollo. Luego los adolescentes pueden mostrar conductas como autolesionarse, cortarse, hacer uso de drogas, alcohol, pueden mostrarse también agresivos, querer escapar de casa, tener intentos de suicidio. Todas estas son señales de alerta que podemos tomar en cuenta, que los padres podemos ver. Es muy importante también chequear si no hay, por ejemplo, secreciones, hablando ya de la parte puramente física, si no tienen dolor al sentarse. Muchas veces pueden comer muchísimo o perder el apetito. Algunos presentan dificultad para tragar. En general, estos serían los indicadores, los síntomas, los signos de atención a los cuales les tendrían que poner, hacerle caso a los padres. Al volver, se obtienen medidas de seguridad inmediatamente para las víctimas en los casos en donde es posible y es necesario. Yo fui violado cuando tenía 4 años. Todo ocurrió cuando yo fui a la casa de un amigo a jugar.